Estamos aquí de nuevo en esta cita semanal. Son las 3 menos cuarto del domingo 5 de julio. Antes que nada, dejadme daros las gracias a todos a los que os he dado el coñazo para que veáis el vídeo anterior, a todos los que me habéis mandado vuestras recomendaciones, a Menchu, a Yolanda, a José Luis, a Antonio, o sea, a muchísima gente que me anima. Sé que siempre miráis por mí, que lo hacéis con la mejor de vuestras voluntades, así que os lo agradezco profundamente. Y sobre todo por dedicar un ratito de vuestro tiempo, que sé que estáis muy ocupados, no por como yo, por desgracia, en echarle un vistazo a los vídeos que os mando. Bueno, intento seguir algunas de las recomendaciones que me mandáis, a ver si el tema de la luz mejora un poco, a subir un poco la cámara, pero hasta ahora estos son los medios que tenemos para hacer el videoblog y es como creo que tenemos que continuar. Prácticamente vamos a seguir la misma estructura de la semana pasada. Vamos a escoger un tema de actualidad y os voy a dar lo que en principio pienso que es mi opinión. Y después pues comentaremos algunas de las cosas que me habéis dicho a través de Facebook y que me hacen pues reflexionar y me hacen intentar cambiar muchos de los pensamientos que tengo. Siempre me gusta tener un poquito de autocrítica y no ser inmovilista, así que después comentaré. Con el tema de las recomendaciones de libros, de música y de películas, lo vamos a dejar para otra sección que también vamos a comenzar esta misma semana en otro vídeo de un cuarto de hora, en el que hablaremos ya no de temas de actualidad, sino de temas más asociados con psicología y con cultura. Y también os anuncio, para vuestra desgracia y para mi entretenimiento, que gracias a la ayuda de unos amigos vamos a poner en marcha un podcast, pero dedicado totalmente al mundo del cine, de la música, de las novelas, de los cómics, de los videojuegos, y ese intentaremos colgarlo lo más pronto que podamos cuando lo acabemos en iVoox. Bueno, una vez dicho esto, os comento esas tres noticias que en el fondo van a ser una, porque tanto la noticia internacional como la nacional como la local, pues si habéis estado atentos esta última semana, solo tiene un nombre, que es Grecia. Jamás en mi vida pensé que un país como Grecia iba a dar tanta guerra y tantas noticias y de que todos habláramos de Grecia como si habláramos del vecino, de nuestro vecino de al lado. Pero como la actualidad viene así, pues os comentaré mi opinión. Con respecto, muchos me habéis visto ya en Facebook hacer un que otro comentario a favor de la posición de Syriza y de Tsipras. Y esto me ha llevado a muchos debates, sobre todo en Twitter, con gente que inmediatamente te cataloga en función de una opinión. Y es algo que me sigue molestando especialmente que ocurra en este país. Si tienes una opinión y a un tipo de persona no le gusta, te cataloga. Pues ahora soy de Podemos y como defiendo ciertas ideas, que prácticamente he defendido siempre, pero ahora pues el insulto es ser de Podemos. Antes era del PP, después durante una época fue de UPyD, de Ciudadanos, y como por suerte me considero uno de estos ciudadanos, pero no del partido, sino que piensan que su voto es suyo y no de ningún partido, pues seguiré haciendo lo mismo. Es decir, si confío mi voto a un partido político y creo que lo hacen mal, lo criticaré con toda la fuerza y la dureza que pueda encontrar. Y si alguna opción política, pues independientemente de dónde venga, tiene una idea que me parece correcta, pues opinaré que debe ser reconocida. Y si alguien no cree o cree lo contrario, pues tiene el mismo derecho a contrarrestar mis ideas y a hablar de ellas.
Digo todo esto porque es algo que ya sabéis, pero en Twitter inmediatamente se recurre al insulto. Quien quiera hablar en Twitter conmigo no tiene ningún tipo de problema. Podemos estar, os digo, horas hablando. Pero quien inmediatamente recurre al insulto fácil, ya sabéis que ese no va a ser mi estilo ni va a ser, creo que, la forma de arreglar este país. Bueno, pues con Grecia, como os decía, muchos habéis visto algún que otro tuit y algún que otro comentario en Facebook a favor de la posición de Syriza. ¿Por qué? Porque por primera vez, o al menos pienso así, veo que un partido que intenta cumplir lo que promete y ve que no puede, por las razones que sean, pues lo que hace es preguntar a su pueblo. Mañana habrá ese referéndum y, según las noticias que nos llegan, si el pueblo griego vota sí, es decir, a favor de los ajustes de Europa, pues Alexis Tsipras y su equipo dimitirán. Me parece el gesto más noble que puede tener un político. Ya me hubiera gustado a mí que en el 2011 o 2010 Zapatero hubiera hecho lo mismo, hubiera salido a los medios públicos y hubiera dicho, oye, no puedo cumplir lo que os he prometido, así que me veo obligado a convocar elecciones o a preguntaros si creéis necesario que tenemos que hacer estos ajustes y que el pueblo sea el que decida. No sé por qué hay tanto miedo que decidan los pueblos. ¿Que se equivocan? Sí. ¿Que a lo largo de la historia se han equivocado muchísimas veces? Sí. Exactamente igual que se equivocan los gobernantes. Pero en una democracia el poder, que yo sepa y tengo entendido, reside en el pueblo. Con respecto, ya me hubiera gustado también a mí que Rajoy en 2014 cuando llegó y según él se encontró la situación que se encontró, no digo yo que fuera mentira, pues hubiera hecho exactamente lo mismo, que salir a la palestra y decir, oiga, yo con esto que os he prometido no puedo cumplir absolutamente nada, absolutamente nada. No voy a poder crear 3 millones de puestos de trabajo, 3. Yo me hubiera conformado con 2, pero bueno, 3. No voy a poder bajar los impuestos y obviamente tengo que preguntar si me dais vuestro apoyo o si convocamos elecciones. Cuando por fin encuentro un político que eso es lo que propone, pues se le critica. Bueno, insisto, la opinión de cada uno es respetable. Punto 2. Creo que el tema de Grecia ya no es un tema económico. Es un tema absolutamente político. No se puede permitir que Syriza saque algún tipo de beneficio. Porque obviamente su ejemplo correría como la pólvora en países como España, Portugal, Italia. Entonces, el equilibrio europeo que hasta ahora tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo llevan manteniendo y ejerciendo en el fondo desde hace años, pues se rompería. Y no creo que eso se vaya a consentir. Punto tercero. Me llama la atención cómo la gente pide carnaza, que sufran, que paguen. Me encantaría que saliéramos a la calle y reivindicáramos lo mismo con los millones prestados no solo a Bankia, sino al resto de los bancos y entidades bancarias, que por cierto nos deben muchísimo más que Grecia, muchísimo más. Tampoco entiendo cómo no se busca otra solución que no sea que pague el pueblo griego. No digo yo que no haya que pagar la deuda, aunque reconozcamos que pagar esa deuda es absolutamente imposible. Pero se pueden tomar otra serie de medidas. Primera, hay una serie de culpables que llevaron al pueblo griego a esa situación. Hay una serie de señores que mintieron y ocultaron las verdaderas cuentas griegas. Y no son más que los responsables de los partidos que mandaban. PASOK y, aunque cambió de nombre, lo que ahora conocemos como Nueva Democracia. Segundo punto, me llama muchísimo más la atención cómo no solo no se busca a esos culpables,
sino que desde el resto de Europa, encabezado por nuestro presidente, se pide el voto para esas personas. Para las mismas personas que mintieron, se pide el voto en las anteriores elecciones griegas. Punto tercero. No hay otra forma de reestructurar o de conseguir ese dinero. Solo tiene que ser a través del sufrimiento del pueblo. Ahora mismo, una de las cosas que le critico a Syriza es el enorme gasto en armamentístico y a nivel militar que tiene. Sin embargo, Europa, creo entender que no le pide rectificaciones de ese tipo. Me encantaría saber por qué. Probablemente porque a quien le compre las armas pues sea algún miembro de la Unión Europea. Pero es bastante llamativo. No, lo que te impongo es la subida del IVA. Lo que te impongo es más impuestos a la clase trabajadora. Miren, cuando se asfixia a alguien que ya está completamente asfixiado, que te aprieten un poco más ya te da casi igual. Cuando lo tienes todo perdido, ¿qué más te da? Creo que Europa se confunde. Y creo que la historia ya se lo demostró. Se lo demostró, por ejemplo, a finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando los países victoriosos exigieron y hundieron a Alemania en la absoluta miseria. Y entonces sí que llegaron la reacción del odio. Y entonces sí que llegaron las reacciones populistas. Y todos sabemos lo que ocurrió. Y todos sabemos cómo el pueblo alemán se echó en brazos de alguien que decía que los ibas a salvar. Y me diréis, es lo mismo que Syriza. Hombre, a día de hoy, que yo sepa, Syriza no tiene en sus planes invadir Turquía. Me parece una posición y me está dando muestra de mucha más centralidad que otras opciones políticas que ya sí existen en Grecia, como por ejemplo Amanecer Dorado. Os insisto, no entiendo esa posición de Europa, de humillar al rival. Y creo que ese es el único objetivo a conseguir. Que estos señores no vendan un triunfo. Que estos señores no se crezcan. Y me da igual que sea un grupo de izquierda, o si hubiera sido un partido creado de otro germen, pero que es fiel a su pueblo. Que no cambia sillones en Europa. Que no busca, en principio, otros objetivos. Si ya encima le quitamos a los griegos la responsabilidad de elegir, pues sinceramente ya no sé lo que les dejamos. Creo que tendríamos que tener un poco más de empatía con el prójimo. Creo que tendríamos que tener un poco más de aproximación, de cercanía con los que sufren. Entre otras cosas porque en nuestro propio país no lo tenemos tan lejos. Para nada. Absolutamente para nada. No tenemos tantos casos lejanos de amigos que se han quedado en el paro. Al menos en mi entorno cercano muchísimos. No tenemos tanta gente que se ha tenido que ir de este país. Gente a la que quiero y aprecio. No entiendo esa exigencia entonces con los demás. Un comentario llegó a decirme que había que extirpar el tumor. Probablemente el tumor lo llevemos nosotros dentro y nos autodestruyamos. Y esa idea de Unión Europea que todos amábamos desaparezca si seguimos con estas mismas políticas en el odio de unos hacia otros. No creo de verdad que eso sea lo más conveniente. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Un abrazo a todos.